días a todos, a todas. Los más jóvenes salen para sus clases. Hoy quisiera compartir la historia del Evangelio de Juan en un capítulo muy extenso, pero en el que nos vamos a centrar vamos a partir de un tema que os proponía en la hoja que habéis recibido, habéis visto. Tenemos en Juan, capítulo 5, un verso a partir del cual vamos a hacer una visión en retrospectiva y luego volvernos a situar para recordar el contexto en el que surgen estas palabras. El texto encontramos en Juan capítulo 5, verso 39. Dice así, seguramente será un poquito diferente si tenéis otra versión. Estoy leyendo la Biblia de las Américas. Dice: examináis las Escrituras, porque pensáis que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Podríamos usar este texto para hablar de la Biblia y la importancia de la Biblia, y de hecho esa fue mi primera idea. La necesidad que tenemos como iglesia, como pueblo de Dios, de centrarnos en la palabra de Dios. Demasiadas veces, cuando pensamos en lo que tenemos que hacer o lo que queremos hacer, empezamos a elucubrar según nuestras propias ideas, pensamientos, proyectos, historia, tradiciones. Y como iglesia, como pueblo de Dios, no hay otro camino, no tenemos otro camino que no sea el que debemos recorrer a través de las Escrituras. Pero si nos quedamos ahí, este capítulo 5 nos diría, nos podemos quedar todavía muy cortos. Y este capítulo es muy rico, así que voy a tratar de dibujar algunas imágenes que espero que os reten para releerlo en vuestra casa y pensarlo y meditarlo en vuestra casa, porque es imposible agotar lo que tiene aquí en este tiempo. Quiero que os imaginéis por un momento una escena. Ya que hemos hablado con el salmista de entrar por las puertas de Jerusalén, os invito a entrar por las puertas de Jerusalén, recorrer las calles, subir hacia el templo y encontrar una escena allí en el templo. Encontramos a un hombre rodeado de líderes religiosos que está hablando con ellos, está dialogando con ellos en lo que sería una especie de juicio público contra esta persona. Veremos algo después de las acusaciones que vierten sobre él, veremos algo de la razón por que le acusan, pero él está en medio de ellos y llega un momento en el que el acusado tiene que presentar testimonios que le defiendan. Y es aquí cuando en el capítulo 5, a partir del verso 30, vamos a leer este contexto. Vamos a situarnos a partir de aquí para hacer un flashback, volver atrás y ver de dónde viene todo esto y hacernos algunas cuantas preguntas importantes nosotros, hoy como creyentes, como cristianos. Dice Jesús, está hablando Jesús con los que le están rodeando y le están acusando. Están acusando de blasfemia, de blasfemar contra Dios. La acusación más grave que se podía verter. Los judíos no podían sentenciar a nadie a muerte ni ejecutar a nadie, excepto que blasfemasen contra Dios o contra el templo. Así que la acusación que vertían contra Jesús era grave. Y Jesús dice lo siguiente:
Yo no puedo hacer nada por iniciativa mía. Como oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Si solo yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Hay otro que da testimonio de mí, y yo sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros habéis enviado a preguntar a Juan el Bautista, y él ha dado testimonio de la verdad. Pero el testimonio que yo recibo no es de hombre, y yo digo esto para que podáis ser salvos. Él, Juan, era la lámpara que ardía y alumbraba, y vosotros estuvisteis dispuestos a regocijaros en su luz por un tiempo. Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan, porque las obras que el Padre me ha dado para llevar a cabo, las obras mismas que yo hago, dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. Verso 37. Y el Padre que me envió, Él ha dado testimonio de mí, pero no habéis oído su voz jamás, ni habéis visto su apariencia. Y no tenéis su palabra viviendo en vosotros, porque no creéis a quien Él envió. Examinad las Escrituras, porque pensáis que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que podáis tener vida. Yo no recibo gloria de los hombres, pero os conozco que no tenéis el amor de Dios en vosotros. He venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Cuando otro venga en su propio nombre, le recibiréis. ¿Cómo podéis creer cuando recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? No penséis que yo os acusaré delante del Padre. El que os acusa es Moisés, en quien habéis puesto vuestra esperanza. Porque si creyereis a Moisés, me creeríais a mí, pues él escribió de mí. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Hasta puede sonar un tanto enigmático para quienes no conocen demasiado la Biblia, estas palabras de Jesús. Así que vamos a volver un poco atrás al contexto de este capítulo y vamos a ver por qué surge este problema. Y el problema surge en primer lugar, capítulo 5 empieza hablándonos de un momento en el que Jesús subió a Jerusalén en una fiesta. No sabemos cuál. Jesús sube a Jerusalén con un propósito claro y definido. Algunos dirán, capítulo 5 de Juan probablemente es el capítulo más importante en cuanto a la revelación de quién es Jesús. Este capítulo empieza diciéndonos: Jesús subió a una fiesta en Jerusalén, se acercó al estanque de Betesda. No vamos a entrar en algunas cuestiones textuales que están ahí, pero creo que nos van a despistar en el tiempo que tenemos. Se acerca a un estanque y nos describe la situación de este estanque. Jesús se ha acercado a Jerusalén y en este estanque lo que hay es una multitud de personas enfermas. Muchos son paralíticos, que tienen enfermedades, y todos están esperando la oportunidad en la que el agua del estanque se mueva para bajar, porque parecía que había una tradición según la cual el primero que bajaba, cuando el agua se movía, según algunos, por la mano de un ángel, entonces se sanaba. Y uno puede ver la escena, ¿no? Una escena en un sentido muy triste.
Siempre que leo esto me recuerdo una visita que hicimos a una ciudad de Francia, en el sur de Francia, que por curiosidad fuimos a ver la familia. Os sonará el nombre, seguro, Lourdes. Y nos acercamos a ver, tan famoso, nos acercamos a ver. Filas de camillas, de sillas de ruedas, una multitud de gente esperando un milagro. Igual que lo que nos describe la Biblia. Pero no aguantamos allí mucho. El ambiente nos oprimía sinceramente y marchamos de allí. Esa es la verdad. Pero había mucha gente que estaba esperando un milagro. Esta es la situación en la que Jesús se acerca a aquellas personas, muchas de ellas sin esperanza, pero que están allí, a ver si pasa, ¿no? Y Jesús se fija en una persona. Dentro de la multitud se fija en una persona que lleva 38 años así. ¿Cómo pensáis que estaría esta persona por dentro, en su corazón? Además es paralítico, el primero que llega. ¿Cuántas oportunidades tendría un paralítico de descender rápido a la piscina y ser el primero en entrar a la piscina? ¿Os lo podéis imaginar? Esto es como alguien que va con muletas pretenda ganar los 100 metros lisos en una competición olímpica. Lo que ves es gente disparada que pasa por delante. Y Jesús se acerca a él y le hace una de esas preguntas de Jesús que dices, ¿lo preguntas de verdad? Dice, verso 6, cuando Jesús lo vio acostado allí y supo que llevaba mucho tiempo en aquella condición, le dijo, ¿quieres ser salvo? ¿Qué pregunta? Pero Dios a veces nos pregunta cosas que parece que son obvias, pero que en el fondo nos lanzan una pregunta al corazón que nos dice, ¿lo quieres de verdad? ¿Lo quieres de verdad? Porque él podía estar allí porque no tenía otra cosa que hacer. Y podía estar absolutamente sin esperanza. ¿De verdad quieres ser sano? Y la respuesta es curiosa, la respuesta del hombre. Le respondió, no le dijo que sí, le dijo, Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua es agitada. Y mientras yo llego, ya se lo puede uno imaginar, si era paralítico, ¿verdad? Otro baja antes que yo. 38 años en lo mismo. Es una persona sin esperanza. Y lo primero que nos dice este capítulo es que Jesús viene a traer esperanza a quienes han abandonado la esperanza. Verso 8. Jesús no discute. Jesús dice, levántate, toma tu camilla y anda. Y al instante, el hombre quedó sano. Ahora, lo que está diciendo aquí el texto es algo muy importante. Está diciendo que Jesús trae esperanza y liberación a aquellos que no tienen esperanza. Que Él tiene la autoridad y el poder para cambiar y transformar absolutamente la vida. No es que lo sanó. El verso 8 es muy enfático, es que quedó absolutamente sano. Dios le ha dado una nueva vida a esta persona sin esperanza. Anda, camina. Y el texto nos dirá que hay más cosas. Lo adelanto un poco porque no voy a poder seguir el orden del texto. Jesús desaparece de la escena y aparece poco después de nuevo encontrándose con este hombre en el templo. Dice versículo 14, Jesús después la halló en el templo y le dijo, mira, te has puesto bien, has quedado sano,
no peques más para que no te suceda algo peor. La sanidad de Jesús es una sanidad total y absoluta. El disfrute de la sanidad de Jesús implica que esta persona no vuelva a su estado anterior. Esta persona ha sido restaurada, no solo físicamente, sino espiritualmente en su relación con Dios. Se ha encontrado con Jesús, se le ha revelado aquí quién es Jesús. Pero el camino de la vida cristiana no se detiene en el momento que creemos y damos el paso de fe. Ese es el momento en el que comienza nuestra vida. Y muchas veces enfocamos ese aspecto básico, principal de la salvación y de la gracia de Dios. Pero el texto nos avisa y nos advierte, no puedes quedarte ahí. Dios te llama para sí, Dios te llama a empezar y caminar en un proceso de santificación y de perfección cristiana. Porque quizás el paso que has dado podría llegar a ser solo una experiencia emocional que no sirve para nada. Y Jesús advierte en el Evangelio, ¿verdad? Cuando eso no es algo genuino, no es algo del corazón, no es algo que transforma nuestra vida, se puede quedar en nada. Jesús trae esperanza. Jesús viene a restaurar de forma integral a la persona. Y este milagro nos dice, Jesús tiene la autoridad, porque Él es creador y generador de vida. Y este va a ser el tema que se va a desarrollar después en este capítulo. Dos temas importantes. Jesús es Dios y otorga la vida. Jesús es Dios y Él tiene el derecho a juzgarnos. Jesús. Pero decíamos que en la escena que hemos leído antes, Jesús está hablando con aquellos que le acusan. Se da una de las grandes controversias que encontramos en este Evangelio. Este Evangelio nos habla mucho de Jesús a partir de diálogos de Jesús con personas. ¿Os acordáis de Nicodemo? Tal Nicodemo, ¿os acordáis de una tal mujer samaritana? Diálogos. Y en otras ocasiones a través de controversias que tienen un tono diferente, es un tono mucho más agrio, especialmente con lo que el Evangelio de Juan llama los judíos. No está hablando de todos los judíos, sino que está hablando de los líderes judíos que se oponen a Jesús. Es con estos con los que Jesús tiene un enfrentamiento, una gran controversia, que empieza en el versículo 9. Dice así, versículo 10. Por eso los judíos, y de nuevo os invito siempre a que leáis en el Evangelio de Juan los judíos, a que no penséis en todos los judíos. En Juan, cuando habla de estos judíos que se oponen a Jesús, está hablando de aquellos judíos específicos que estaban buscando oponerse a Él. Por eso los judíos le decían al que fue curado, este hombre que había sido curado, que Jesús le había dicho, levántate, toma tu camilla y anda. Le decían, es día de reposo y no te es permitido cargar tu camilla. ¿Qué nos encontramos aquí? Bien, al lado del Jesús que trae esperanza a los que no traen esperanza, nos encontramos con una religión sin vida. Una religión sin vida. El judaísmo tenía cosas tremendamente positivas, pero en el desarrollo del tiempo, y esto es lo que denuncia el capítulo 5, se convierte en una religión sin vida. ¿Por qué? En primer lugar, porque hicieron de la ley de Dios que había sido dada al pueblo de Dios como una guía, como una luz, como una orientación para vivir, la habían convertido en normas humanas. Querían ser tan religiosos que sumaron todos los mandamientos del Antiguo Testamento para no faltar a ninguno, 613.
Y por si eso fuera poco, lo que hicieron fue regular y legislar esos mandamientos con otros mandamientos para no fallar a la ley de Dios. Y especialmente se preocupaban por este mandamiento: guardarás el sábado. Lo que era un día de reposo para disfrutar de la presencia de Dios, para disfrutar de la comunión con el resto del pueblo de Dios, leer su palabra, adorar a Dios, se había convertido en una carga muy pesada. Tenías normas y más normas para guardar este día de reposo. Estaba leyendo algunas de las prácticas de los judíos hoy día, de los judíos ortodoxos, para guardar este día y que nos dibujan más o menos un esquema muy parecido. Si tú vas a Jerusalén, no lo he visitado, espero algún día, si el Señor lo permite, pero el sábado en los hoteles tú no tienes ni puedes picar el botón del ascensor. Es automático. ¿Por qué? Porque eso es trabajo. A cierto comentarista bíblico, visitando Jerusalén, se le ocurrió tratar de hacer una foto a la ciudad con su cámara el sábado, hasta que un judío ortodoxo cogió la cámara por el objetivo y le dijo: no se puede trabajar en sábado. ¿Cuál era el trabajo? Tienes que apretar el botoncito, hacer clic. Eso es trabajo. ¿Os podéis imaginar cuál es la escena? Contaban los pasos. Y ellos están pensando: hay que guardar el sábado. ¿Ha acontecido un milagro en medio de ellos? ¿Alguien ha traído esperanza y ha cambiado la vida de una persona? ¿Y ellos por qué se preocupan? Por la camilla, no por el enfermo. Se habían convertido, como decía, en una religión sin vida. Habían olvidado que lo más importante es la relación con Dios, es el amor a Dios, sin lo cual lo demás no sirve. Jesús se presenta delante de ellos como aquel que tiene las prerrogativas de parte de Dios para dar vida y para juzgar. Claro, ellos lo cuestionan. Ellos cuestionan a Jesús. Estás transgrediendo el sábado. El sábado no se puede trabajar. Y Jesús argumenta. Podéis leer los argumentos desde el versículo 19 hasta el versículo 29, que vamos a resumir aquí. Le acusan de hacer algo indebido. Escuchad la respuesta de Jesús. Verso 19. Por eso Jesús, cuando le acusan de que él está haciendo algo indebido, es más que al trabajar en sábado y decir que Dios es su Padre, se está haciendo igual a Dios. Jesús dice, verso 19, en verdad os digo, que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, a no ser que sea algo que ve hacer el Padre. Porque todo lo que hace el Padre, esas cosas hace el Hijo de igual manera. Pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que él mismo hace, y obras mayores que éstas le mostrará, para que todos os admiréis. Porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, a sí mismo el Hijo también da vida a los que él quiere. Jesús usa una imagen muy sencilla. En la antigüedad, sabéis que los oficios se daban en la familia. La familia del herrero pues seguían siendo herreros, o la del carpintero seguían siendo carpinteros. De hecho, a Jesús se le conocía como el hijo del carpintero. Y aquí está usando esta imagen de aquel hijo que observa a su padre trabajar y hace lo mismo que hace el padre. Ahora, hay un principio que los judíos admitían, y es que el sábado no se puede trabajar, pero Dios
sigue trabajando el sábado. ¿Por qué? Porque hay gente que muere y hay gente que nace. Y solo Dios es dueño y señor de la vida. Por tanto, Dios está actuando el sábado. Y Jesús dice, como hijo de Dios, hago lo que mi Padre hace. Le estoy dando vida a una persona. Para ellos esto es la mayor blasfemia. Dice poco antes, por esta causa los judíos aún más procuraban matarle a Jesús, porque no solo violaba el día de reposo, según ellos, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Una religión sin vida, una religión sin la capacidad de discernir. Voy a saltar para dejar este aspecto claro y poder centrarme al final también en otro aspecto importante. Os invito a que me acompañéis al final de este capítulo si tenéis vuestras Biblias. A partir del versículo 39 que hemos leído, dice, examináis las Escrituras porque pensáis que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Pero a partir de aquí aparecen unos nos tremendos. Dice Jesús a los judíos, a estos judíos, y no queréis venir a mí para que podáis tener vida. Versículo siguiente, 42, perdón. No tenéis el amor de Dios en vosotros. Versículo 43. Y no me recibís. El pueblo del Mesías está rechazando al Mesías. Versículo 44. Y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Versículo 47. Podríamos transliterar o traducir la idea así. ¿Realmente no creéis ni en Dios ni en su palabra? Se lo está diciendo a aquellos judíos que conocían de memoria el Antiguo Testamento, que habían desarrollado leyes. Pero Jesús dice, estáis fallando en lo más importante. ¿Por qué? Porque no tenéis el amor de Dios en vosotros. A mí me parece terrible lo que está planteando aquí el texto. Jesús, aquellos que se llamaban pueblo de Dios. El Evangelio nos dice que a través de este milagro de sanidad Jesús confrontó una religiosidad vacía de los judíos para mostrar que Él es el dador de la vida. Una y otra vez, en los textos que no hemos podido leer, Jesús subraya esto que habéis visto, este milagro de sanidad, lo que demuestra es que el Hijo tiene poder para dar vida y para juzgar. Leo algunos textos de este capítulo. Porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, asimismo el Hijo también da vida a los que Él quiere. Versículo 22. Porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que ha dado todo juicio al Hijo, para que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. Ahora, ¿cómo da vida? Y este es un mensaje especialmente por si alguna persona todavía no tiene conciencia de que realmente Dios le ha regalado la salvación y la vida. Versículo 24 lo expresa con total claridad. En verdad os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Jesús, el dador de la vida, nos está diciendo, la vida eterna no la tienes que esperar.
no es algo futuro. La vida eterna es la vida que Dios regala a los que de forma sincera oyen el Evangelio, escuchan la palabra de Dios y depositan su confianza en Él. Ese tiene vida eterna, no tendrá. Tiene ya en el presente. Y aunque tengamos que pasar por el valle de la muerte física, esa vida eterna permanece en nosotros y resucitaremos en el día postrero. Está garantizado. Esa es la vida eterna. No tiene que ver con duración de tiempo, tiene que ver con calidad de vida. La vida de Dios, que nunca perece porque es de Dios, que permanece para siempre, es la vida que Dios nos da. Y eso tiene implicaciones en nuestra vida también de carácter ético. Él nos da la vida. Finalmente, querría destacar dentro de esta parte final la importancia de la palabra de Dios. Cuando enfrentan a Jesús y le preguntan por testimonios, Jesús presenta algunos testimonios, lo hemos leído. ¿Queréis una certificación de que yo soy quien digo, el enviado de Dios? Tenéis el testimonio de Juan. Él dio testimonio de la verdad. La verdad aquí no es un concepto. La verdad aquí no es un concepto. Él dio testimonio de la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesús. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan señaló a Jesús. Él es la verdad. Por eso puede decir, yo tengo el testimonio en mí mismo. Si soy la verdad, no puede haber otro testimonio mayor. Pero en el sistema judío, tu testimonio no valía. Así que Jesús presenta otros testimonios. Juan el Bautista. ¿A quién consideráis profeta? Tenéis el testimonio del Padre. Porque las obras que Jesús hace expresan quién es Dios. Solo Dios da vida. Y Jesús está dando vida. En tercer lugar, el testimonio de la palabra de Dios, hemos leído, o de las Escrituras. Qué importante es lo que dice aquí. Jesús, reconoce la importancia y el valor de la palabra de Dios. Reconoce la importancia y el valor del estudio de la palabra de Dios. Aquí habla de examináis, estudiáis, investigáis. Sería un término técnico, ¿no? de un trabajo esforzado por conocer la verdad y profundizar en la verdad. Pero ellos han trasladado, quiero enfatizar esta idea y espero hacerlo de la forma más clara. La Biblia es la palabra de Dios. Punto. Pero esta palabra de Dios no se queda en sí misma. La palabra de Dios apunta siempre a Cristo. Si ellos hubiesen leído con atención la palabra de Dios, ellos habrían discernido que a quien esperaban, al Mesías, es este Jesús que tenían delante. Ellos al final se enfocaron y hacían depender su salvación de su propio conocimiento de la palabra de Dios, de su propia piedad. Y basta recordar la oración de un fariseo al lado de un publicano. Te doy gracias, Señor. ¿Por qué? Porque no soy como él. Porque cumplo tu ley. Yo me salvo. ¿Pensáis que en ellas tenéis vida eterna? Y ellas son las que dan testimonio de mí. Si no descubrís a Jesús en las Escrituras, no habéis entendido las Escrituras. Solo Cristo es clave de interpretación final de las Escrituras. No solo en la comprensión de las Escrituras, sino en la aplicación de las Escrituras. Siempre pienso, y lo he comentado más de una vez, que a veces nos centramos en el conocimiento,
y podemos conocer mucho de la palabra, pero la cuestión es cuánto tiene la palabra de tu vida, cuánto la palabra ha transformado tu vida. Y Jesús denuncia esto: y no queréis venir a mí para que podáis tener vida. Qué terrible es que nos quedemos a veces con estudio, memorización, pero sin esa cercanía a Jesús, sin esa comunión con Dios, sin ese amor a Dios que les faltaba a ellos y que Jesús denuncia, y sin el cual eran ciegos, guías de ciegos. Juan termina haciendo una alusión a Moisés, para ellos el profeta más importante del Antiguo Testamento, y les va a decir: si creyerais a Moisés, me creeríais a mí. ¿Cómo aplicarlo? Solo os animo a releer el texto y que nos preguntemos quizás cada uno de nosotros: ¿cuánto podemos tener de religiosos? A veces hasta de bibliólatras. Y es ahí cuando tendríamos que aplicar aquel texto, bien entendido: la letra mata, el espíritu da vida. La Biblia es la palabra objetiva de Dios, pero es una palabra que tiene que ser integrada, que tiene que alimentarnos cuando se hace carne en nosotros a través de la comunión con el Hijo por medio del Espíritu Santo. De otra manera, seguramente estaremos siguiendo solo leyes y normas, pero no estaremos viviendo de acuerdo al corazón de Dios. Que Él os bendiga. Oramos. Señor, te damos muchas gracias por haber enviado a Jesús, haber enviado a tu Hijo. Gracias porque Él ha encarnado la verdad, Señor. Gracias porque Él, que es el Verbo que te comunica de forma plena, lo hizo también de una manera personal, sencilla, con palabras y con hechos, Señor. Gracias porque tenemos su ejemplo. Gracias porque tenemos su palabra. Señor, queremos atender a esta voz que nos invita desde este capítulo, no solo a conocer la Biblia, sino realmente a creer este mensaje de salvación, de liberación, que viene a través de la persona de Jesús. Queremos pedirte que tú obres también hoy en el corazón de cada uno de nosotros, especialmente si hay alguna persona que aún no ha dado este paso de fe, Señor, para escuchar esta invitación de Jesús. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Señor, que la respuesta sea un sí claro. Y que realmente cada uno de nosotros también, cada vez que abramos la Biblia, la hagamos con este principio, con esta actitud de estar en comunión contigo. En el nombre de Jesús.